Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar, como según lo prometido, de la relación de las bacterias del intestino con la ingesta y la regulación del peso. Obviamente entran muchos factores en la regulación de la ingesta alimentaria, de nuestras elecciones alimentarias y de nuestro peso. Sin embargo, sabemos, y habíamos comentado, que habían algunas bacterias que tenían que ver con la elección o las señales que nos mandaba el intestino para elegir los alimentos que queremos comer y viceversa. Entonces, para ponerle forma a este tema, comentarles que nosotros en el parto ya recibimos, estamos en contacto con algunas bacterias de nuestra mamá. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que los niños con parto natural de alguna u otra manera están un poquito más protegidos respecto a estas bacterias intestinales, sobre todo los que después tuvieron lactancia materna. Muy importante, presentan menos niveles de obesidad, incluso mejores niveles de atención escolar, etc. Entonces, en nuestro intestino, en nuestro segundo cerebro, existen 1500 especies de microorganismos que viven ahí. ¿Y qué hacen estos microorganismos? Además de regular mucho el sistema inmune, etc., hay algunos que nos ayudan a digerir, por ejemplo, los alimentos y extraer calorías de los mismos. Y es por eso que hoy hablaremos de esto que se llama la microbiota intestinal, el microbioma intestinal, todo nuestro ambiente intestinal. Entonces, estas bacterias regulan el sistema inmune, incluso el ánimo, y conversan con el cerebro. O sea, intestino ya se llama que es nuestro segundo cerebro. Por ejemplo, el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor que se asocia, por ejemplo, a la estabilización del ánimo, a reducir la ingesta, a menores niveles de ansiedad, el 90% viene del intestino. Entonces ya sabemos lo importante que es el mismo. Si yo estoy utilizando antidepresivos, por ejemplo, que lo que hacen es actuar acá, que inhiben la recaptación de serotonina, por ejemplo, es bueno también tener una limpieza intestinal, porque de acá también viene la síntesis de la misma. Entonces, se ha visto en ratas sanas que se alimentaron de microbios de gente deprimida por la flora intestinal de los mismos, presentaron síntomas de depresión, comportamientos de ansiedad, etc. También me ha pasado que ratoncitos estériles, ¿ya? Intestinalmente estériles, se les traspasaba la microbiota de ratoncitos obesos y estos, aunque comieran lo mismo que un ratoncito delgado, que se mantenía delgado con otra microbiota intestinal, subían de peso. Entonces ya sabemos que la microbiota y el peso de alguna u otra forma se ha estudiado que están relacionados y con varias enfermedades. Por ejemplo, las bacterias le pueden decir al cerebro qué comida deben escoger. Eso es bien importante porque también puede venir la señal desde el intestino o podemos nosotros estar generando bacterias que, según lo que comemos, que pueden mantener este círculo vicioso. Si bien la semilla de nuestras bacterias intestinales viene de la mamá, cómo evolucionan estas bacterias y cómo van cambiando está determinado por lo que comemos. Entonces, los organismos de nuestro intestino se alimentan de distintas cosas. Pues algunos que les gusta nutrirse con ensaladas verdes y proteínas magras en una cantidad adecuada, porque el exceso puede dañar la flora intestinal, tienen alguna afinidad por estos alimentos. Entonces, cuando faltan esos alimentos, también ellos los piden. Otros que tienen afinidad por la chatarra, lo dulce, y otros por las frituras, por ejemplo. Entonces hace un círculo vicioso. Hacemos decidir constantemente al intestino qué bacterias hacer crecer, y podemos, por ejemplo, comer saludable, y así se reproducen bacterias que les gusta y piden comida saludable, o comer chatarra, se producen bacterias que les gusta y piden comida chatarra. Como siempre vamos a tener estas dos, las personas que tuvimos obesidad mucho tiempo o comemos mal mucho tiempo, es importante, lo que yo les decía, que antes de enfrentarse a un pedazo de torta se nutran con estas proteínas o ensaladas que yo les decía a los pacientes que trato. Entonces, si como mal, reproduzco bacterias malas que le quitan espacio a las buenas y me dan ganas de seguir comiendo mal eternamente, tengo más bacterias. Por eso, para que no les pase eso, enfrenten una fiesta, un carrete, etcétera,
ya bien nutridos para ir de a poquito enfrentando estos dos tipos de bacterias, ya que esto se puede revertir. Estoy conversando respecto a lo que es la comida inflamatoria. La comida inflamatoria, ¿por qué es importante? Porque la obesidad es de carácter inflamatorio moderado o leve, o sea, se caracteriza por una inflamación crónica leve, ¿ya? Entonces ya sabemos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Por eso, cuando está inflamado el cuerpo, el intestino puede estar más ácido porque está más mal alimentado y por eso se llama que es una enfermedad crónica. Cuesta mucho salirse porque ya todo está funcionando como en base a esta obesidad, ¿ya? Entonces, todas las enfermedades tienen su origen en el intestino. Entonces, cuando se inflama el intestino, me queda la embarrada y se produce esta disbiosis, entre otras cosas. ¿Qué es la disbiosis? Es un desequilibrio entre las bacterias buenas y malas, que así lo vamos a decir. ¿Ya? Por comer, por ejemplo, exceso de proteínas animales, lo que sería el método GRES, por ejemplo, las dietas Duncan, etc. Exceso de azúcares, el estrés, los antibióticos, o sea, también es multifactorial esto. O un consumo de antiinflamatorios, corticoides, antiácidos, o lo mismo, por ejemplo, cuando yo me tomo esos omeprazoles porque tengo que inhibir la bomba de protones, que en el fondo es como este recubridor gástrico, finalmente también estoy dañando la flora cuando es excesivo. Y por eso se hace este círculo vicioso. Estas enfermedades intestinales se asocian desde la hinchazón abdominal y el estreñimiento crónico hasta el síndrome de colon irritable, migraña, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, que es una razón por la cual ingresan varios pacientes al tratamiento nutricional. Enfermedades ligadas al microbioma intestinal. El acné, el asma, artritis, autismo, aterosclerosis, cáncer, diabetes, úlceras, infecciones, enfermedades inflamatorias, malnutrición, obesidad, Parkinson, incluso hay síntomas del autismo que según la alimentación yo puedo bajarlo. Por ejemplo, como tienen un grado de disbiosis intestinal los niños con la condición, en el fondo, si yo les saco el exceso de gluten y de lácteos, por ejemplo, y los azúcares y los procesados, pueden mejorar, por ejemplo, la apatía. Se ha visto que mejoran estos grados. Acá, ¿cuál es la relación entre los nutrientes y el microbioma intestinal? Tenemos algunos alimentos no digeribles como la inulina, algunos alimentos que contienen inulina, que puede ser alcachofa, ajo, puerro, cebollas, espárragos, o la misma inulina, la fibra en polvo, que se ha visto que también se utiliza para esto, para mejorar las condiciones en las que vive nuestra biota intestinal. Los FOS, que las fuentes pueden ser frutas, verduras, que la gente le tiene miedo por el exceso de azúcares, pero ojo, una buena cantidad o cuantificada y personalizada de frutas y verduras, incluidos los plátanos y la cebolla y las cosas que a veces le tienen miedo a las personas, pueden ayudar a mejorar este ambiente. Al igual que las fuentes de fibra como la pectina es fibra que la incluye las manzanas, las zanahorias, que la gente le tiene miedo a la zanahoria, sin embargo, ayuda y contiene nutrientes que pueden ser factores alimentarios para mejorar nuestro ambiente intestinal. Con respecto a los probióticos y prebióticos, ¿cuál elegir si yo tengo un grado, por ejemplo, de obesidad? Acá se los anoté, que tenga Lactobacillus gasseri, Sackes, Rhamnosus, Longum. En el fondo, con esto se han visto los estudios y la cantidad para poder ver que se asocian cuando hay mayor cantidad de estas bacterias, hay menores niveles de obesidad. Y acá están los probióticos que como que alimentarían a estas bacterias buenas, a la bifidobacteria, a las plantarum, entonces al Lactobacillus gasseri, por ejemplo. Y ahí les mencionaba los fructos oligosacáridos. Bueno, ahí les puse, por ejemplo, las fibras que tienen distintos objetivos. La fibra soluble, ¿se acuerdan que yo les hablo de que muchas veces yo llego a comer un plato de tallarines, ponte tú? Si yo como eso, antes me como unas buenas verduras, me hidrato bien, esto genera como un gel
que enlentece el vaciamiento gástrico, enlentece el aumento del azúcar en la sangre, o la mantiene más estable, y reduce la absorción de colesterol, este gel. Y la fibra insoluble, ayuda a acelerar el paso por el intestino, y nos mantiene el intestino limpio. Entonces ahí es como yo les tiraba las verduras de hoja verde también. Alimentos antiinflamatorios como las que contienen propiedades antiinflamatorias, como el aceite de oliva, en dosis personalizadas, por supuesto. Fitoesteroles que más que nada ayudan mucho a disminuir el colesterol. Y en dosis terapéutica está el CardioSmile. El omega 3, que les voy a contar algo bien entretenido, porque finalmente el omega 3 no solo ayuda a la desinflamación de las grasas y a mejorar, por ejemplo, los niveles de serotonina en pacientes ansiosos, sino que se ha visto que si además de una buena dieta, se les da un gramaje personalizado a los pacientes de omega 3, es mayor la baja. Sin embargo, también cuando se hace el ejercicio de HIIT personalizado, con omega 3 también se ayuda a disminuir la circunferencia de cintura. Y ahí están las recomendaciones terapéuticas, porque no es cualquier omega 3 y cuánto consumir. Por ejemplo, con sobrepeso son 2,5 gramos de EPA-DHA, es harto. Es como 3 miligramos por kilo, más o menos. Y los deportistas también. ¿Por qué? Cuando son de alto rendimiento pueden tener una inflamación. Ya, no el deportista moderado. Eso puede estar desinflamado, pero el de alto rendimiento puede producir una inflamación. Ejemplos de buenos alimentos. Las nueces y frutos secos, ojo que pueden ser un muy buen alimento, pero a veces las personas ansiosas las comen eternamente. Entonces es bien importante cuantificar ya cuánto consumir. Está la soya, las naranjas, que son buenas fuentes, son alimentos que son funcionales. Entonces, ojo, que nos pueden ir ayudando en buenas dosis. Ningún alimento por sí solo es mágico. Se necesita tener patrones alimentarios, ¿ya? Que sostengan esto en el tiempo. Les puse algunos estudios de la cúrcuma, que tiene efecto antiobesidad, se ha visto respecto a la lipogénesis. Lipogénesis significa que puede suprimir la lipogénesis, que puede eliminar la capacidad el nivel de la creación de grasa y estimular la ruptura de esta grasa. Además es antiinflamatorio para el intestino. Ojo, que tiene que ser dosis personalizada y no saco nada si como mal. Siempre tiene que estar acompañado de un buen patrón alimentario. Y por último, el maqui y su evidencia como antiinflamatorio, que controla las proteínas proinflamatorias y además disminuye los niveles de glucosa y insulina. Entonces es bien interesante cómo regula el metabolismo. En esta dosis también terapéutica. Y les voy a comentar, y les mandé el fiestero sin culpa de propuestas como alimentarse antes y después de la fiesta y cómo enfrentarlas, para así estar un poquito más libres y con la evidencia científica correspondiente. Muchas gracias, que les vaya muy bien.